Estamos en Llanes, uno de los concellos más pegados a la mar, pero tienen pueblos de montaña como el Mazucu, el que vamos a visitar hoy porque está cargado de historia que nos van a contar los dos vecinos. En el Mazucu, en 1937, desenvolvióse la última gran batalla de la Guerra Civil Española en Asturias. Neste pueblo serrano, que ya toca el cielo con los deos de la so alma, nada fala daquella traxedia y todo lle belleza mirando el mar. Un pueblo llanisco que suaña coles collaes de alta montaña, pero también con la línea del mar que se ve dende lesos altures. Quedé aquí en el Alto Mirabete con Nando, que va a ser nuestro guía. ¿Tienes que ser tú, Nando? Sí, soy yo. Muy buenas. Bueno, ahora ya entiendo por qué me citaste en este sitio. ¡Qué cosa más guapa! Aquí tenemos a Llanes. Claro, ya que digo, Llanes y Llanes. esto está un poco más separado del Mazucu, pero... Aquello es Llanes Villa y esto es del concejo de Llanes, el pueblo más alto del concejo de Llanes. Claro, es porque el Mazucu. ¿Cuánto hay desde el pueblo aquí donde estamos? Del pueblo donde estamos hay 3 kilómetros. 3 kilómetros. 300, una cosa así. O sea, que madre mía. Y esto es, ya te digo, la parte más alta de lo que es pueblo, el Mazucu es el más alto de... ¿A cuánto estamos? Concejo. Aquí estaremos a 420 más o menos. ¿Y el pueblo? El pueblo a 360, 350, 360. Que nieve cae. Pero bueno, no estamos en lo último del mundo. Estamos Llanes aquí al lado. Aquí. ¿Ese piquín que tenéis donde la antena, cómo se llama? Ese es el cuento de la ballella. Ahí hay un repetidor porque es el que agarra la... Y ahí está el Mazucu, lo que es todo el pueblo. Trajiste coche, ¿eh? Sí, claro. Entonces va a ser muy gorda. Claro, 3 kilómetros tampoco es tanto, que nos hace falta pasear. Ya, pero si ya empezamos así el día, mal nos va. Pues si quieres vamos a verándonos y vemos el pueblín ya pues vamos un hasta allá. poquitín más de cerca y vamos charrando. Vamos. ¿Qué tiramos para allá? Sí, ¿Dónde para allá. aparcaste? Por aquí. Te cuida con charco. Con charco. A ver cómo llega. Así. ¡Pumba! Aquí ya se ve bien, ¿eh? Sí, aquí ya ves mejor el pueblo, ¿eh? Bueno, aquí no ya ves es lo que hay. pequeño, ¿eh? No, tampoco es grande, ¿eh? Es un pueblín ¿Cuántas pequeño. casas tenéis? Son casas habitadas unas 35, así más o menos. ¿El pueblo empezáis ahí, en esa casa amarilla? Sí, la primera es la ermitina, que se ve la campana, es la capilla del Ángel de la Guarda. Claro. Eso va todo por barrios, más o menos. Nando, ¿tú naciste aquí, Sí, en este pueblo? sí, yo nací aquí. Mira, la casa aquella blanca que se ve allí es la vivienda y abajo tengo el bar. Ah, y es el del Chigre. Soy el del Chigre. Entonces tienes el trabajo en casa. Tengo el trabajo en casa, sí. ¿Dónde está el Chigre? ¿Ves desde aquí? Sí, aquella casa blanca, aquella cristalera que está al lado de la terraza y la parte acá... ¿Dónde están los coches? Aquella color salmón, ahí tengo fábrica de embutidos. Oh, embutidos. mira tú qué bien. Yo al cabo, este invierno, de octubre para acá, se mataron 55 coches. Bueno, el matadero. Pero yo los despiezo ahí, los preparo. Aquí lo que fue el mayor jaleo fue cuando la guerra. Aquella se preparaba aquí, estuvieron 18 días combatiendo. Fue una guerra dura. Arriba estaban las trincheras, que todavía hay trincheras ahí de piedra, en Peñablanca. Y aquí en los Cumbriales, en ese Trumonte, ahí había mucha piedra, por ahí estaban los rojos, que eran los que estaban, y venían los nacionales avanzando, y aquí estuvieron 18 días combatiendo. Una batalla muy dura. Mucha gente... el pueblo hay marcas, no hay marcas todavía emocionales. Sí, hay muchas marcas, ya la verás cuando lleguemos. Hay hierro bastante, ya lo vamos a ver cuando vayas viendo. Ahí hubo bastante. Aquí, tío, fue muy duro. La marca aquí... quedó en el alma y en la pared, ¿no? Eso es. Entonces todavía. Sí. ¿Estoy sintiendo una gaita? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Aquí hay gaiteros y unos entrenan, otros, pero ahí sí hay...
Aquí tenéis uno muy bueno. Suaco. Tengo aquí el suaco que es muy bueno, sí. Suaco a mí vaya vuestro. Sí, sí, nuestro. Mira cómo hinches el pecho para ¡Hombre! decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues vamos para allá, a ver a Vamos, quién poco a poco. topamos. Sí, sí. Capellina. Mira la capilla, mira, y mira para la campana. Ay, madre, ¿qué lleva la campana? ¿No te decía que había restos de la guerra que íbamos a encontrar algo? ¿Y eso qué lleva? Esa es una bomba de cuando la guerra. Una bomba de campana. Una bomba que se puso ahí de campana. Por aquella se consideraba el presupuesto y hubo más cosas y se puso una bomba ahí de cuando la guerra. Mira qué guapa la capellina. Mira la capellina con el santo, ahí el santín, ¿A quién conmemoráis aquí en este pueblo? al santo ángel de la guarda. Tira la cuerda. Tira la cuerda, tira. ¡Fuerte! ¿Es cómo suena? Oye, suena bien, ¿eh? ¿Qué crees? Suena muy bien. Mira, anda, pues Sí. es una forma guapa de reciclar un horror. Pues claro. ¿Eh? Ay, que viene Sí. por ahí. Pero bueno. La caña tiene historia. ¿Pero dónde vas? Tiene historia lo de la caña, Sonia. Pero Mira, esta es Rosy, esta es mi hermana. Soy hermana de Nando. ¿Y a tu hermana? Encantada, Sí, sí, ¿eh? ¿Y la tu hermana cargando con una no, hermana entera? Déjala, habla, que se ¿Y mueve. sabes lo que pasó? Eso es bueno. Que fui a Marlena Galleñas atrás y se quedó en la misma curva. Menos mal que fui a por ella, porque digo, si se da un coche contra ella... No, pues ya, mira. pero sí, ya. Ay, y es... Madre mía. Pero es que, claro, veníamos para acá muy bien, pero cuando nos dimos cuenta... Había una tirada. Claro. ¿Y ahora dónde vas con ella? Para ir a casa. Para fuego. Ah, para el fuego. Digo, ahí al bar del bar, al lado del bar. A ver, déjame agarrar el tronco a ver cuánto pesa No, esto. no, pesa bastante, no creas tú que no. Pesa. No, Pero bueno. Mira, con la caña yo puedo. Tira. Esto como, oye, parece un paso de Semana Santa. ¿Y cuánto tiempo lleves con esto? Lleva allá arriba. Medio kilómetro nada más. Nada, Nada, 50 metros. esto tenéis que preparado para la tele. No. Pero bueno, porque vamos, yo no lo doy creer. ¡Hala, sigue vida! Venga. ¿Esta casa ya está habitada? Bueno, esa viene de temporada. Esa es la casa de Milano Gerantes, ahora es la de Eduardo. Y aquí, mira, esos 4 agujeros que ves ahí, por aquí está el garaje de la casa, y aquí asomaban 4, cuando la guerra, esto, aquí estaban los agujeros de 4 ametralladoras que las disparaban desde el garaje. O sea, esto no es que hayan pegado un tiro aquí, No. sino que estaba el furaco. Eso estaba el furaco aquí y las ametralladoras cara a la tornería. Para Te allá. fijas bien dónde está la tornería, el alto de la tornería, por donde entramos, y estaban 4 ametralladoras aquí puestas y disparándolas desde dentro. Y entonces, ahí están los agujeros de aquella, de cuando... Aquí, ya te digo, la batalla de aquí fue muy dura. Y ahí dices que también, ¿eh? Sí, ahí hay un pepino de cuando la guerra también, que se puso ahí... Bueno, ese se encontró de un avión, que fue el que se estrelló arriba en la cumbre, y no explotó. Después los chavales del pueblo lo metieron en el fuego para explotarlo y explotó la espoleta, que si no igual hubiera matado al golpe. Ese era de los nacionales. Ese fue un avión que se estrelló en un avión alemán allí. De cuando venían Y los cuando nazis a ayudar venían a... cargados y se estrelló. Pero eso de ahí. No creas tú que el pepino no es un... Eso igual pesaba 60 kilos, ¿eh? Es un... Tú mira qué pieza. Sí. Que explota. El que se asusta así algo te... Pues te digo, de restos de estos aquí hay muchísimos de cuando el tema es. Mira, aquí de la fuente, ¿Esto qué lle? esto es la boca del carril. La boca al carril. Aquí en los barrios de la fuente, Y el lavadero. el lavadero, y aquí la que no falta nunca es Marina. Marina es la que está siempre aquí agilando, o tejiendo, diciendo cacetu, o... Tengo que conocerla. Tienes que sí o sí. conocerla, ya verás. Vamos a ver a Marina. Vamos para allá. Sí. Esta casina rosa. Esta casina rosa. ¡Marina! ¡Sí! ¡Sómate acá, que te buscan! Ahí está. Paso para acá. Vas aquí. Muy bueno. ¿Cómo se esperaba? Memura, memuradora de memura, que saques X, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Aunque llueva, aunque truene. Marina! Hola. ¿Qué te vas a soñar?
Bueno, ¿qué quieres? Yo quiero charlar contigo. Ah, bueno. Pero estás ahí trabajando con algo que Sí. me presta a mí. ¿Qué estás haciendo? Unos calcetines. Ah, y esto ya lo haces tú. Eso sí. ¿Cuánto te lleva a hacer unos escarpines? No, de estos estos? hago los bien. Y se hila luego, porque se hila gordo, mira. Claro, estoy Lo que lleva más tiempo es esto hilarlo, que tengo que hilar Uy. a un par de escarpines o 4 mañas. Sí. ¿Cuántos años tienes? 83. 83, con lo cual, todo lo que se vivió aquí en el Mazucu, sabes bien de ello. Sí, sí, acuérdame bien de cuando era cuando la escuela y de cuando todo, y cuando la guerra te me acuerdo. Todavía te acuerdes, ¿eh? Sí, Raro sí. de olvidar eso, ¿eh? Ah. ¿Cómo lo vivisteis aquí? Tuvo que ser tremendo. No, aquí Madrid, de cueva en cueva. Allí dormía, Y de allí. noche salían los padres a buscar leche, a meter las vacas y... Claro, al oscurecer para que no Sí. hubieran aire ni Claro, nada. Madre mía. No, aquella fue muy grande. Bueno, No, pues- cosa, yo lo escuché de mi madre, que era más vieja ¿Qué que años tenías tú cuando Yo tú de quería nacer 31. O sea, 5 o 6 Sí, años. eso, sí, pero acuérdame yo cuando salí de la cueva, Calviñín, que había una vaca de un leporrúa y él... Allí lo mataron, a uno de por No, en Calviñín sí, ¿Calviñín? pero en el Cuscallado de la Catilla Sí. hay una vaca muerta, pinta, que la habían matado y al dueño quedó Y al herido. dueño lo mataron Quedó herido, que era Ramón Elegido. Y al que mataron en Calviñín era pariente de mi madre, la mujer era prima carnal de mi madre, de Porrúa, y tenía no sé cuántos hijos. 9. Y tú con 6 años todavía te acuerdas de esas cosas. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Después la cosa, tesoro, luego la cosa cambió. Cambió hasta... Me lloró un poquitín, Después la cosa no, después, bueno, pasábamos mucha hambre, no había ni pan ni nada, había que ir a buscar a Llanes. A Llanes, ¿cuánto tenéis del Mazuco a Llanes? 12 kilómetros. Cuesta abajo. Pues estaba... Que para abajo todavía, pero para arriba... Y había que guardar, y había que guardar cola. Y al que tocara, tocaba, y al que no, Pues no, volvía. Pero aquí no amasabais algo no, también, no, nada. no había maíz, pero pues, bueno, nosotros éramos muchos en casa y no había para todos, éramos 9. 9. Y de tanto camino para adelante y para atrás, ¿encontraste mozu? No, por ahí abajo no, porque no... ¿Dónde lo topaste? Fue Mazucu. En el Mazucu, claro, Sí. si estabas todo de aquí trabajando, tenía que ser de cerca. Sí, Mazucu. Entonces también del pueblo. Del pueblo. Ahí, A ver, pero esto que estás haciendo a mí me parece muy difícil. Son con Hombre. 5 5 agujas. agujas. Una es la que se sacan los puntos. Mira, ¿quieres tú aprender? Sí. Como Bueno, aprender va a ser mucho decir. Bueno, ya pillaste el brío ahí, ¿eh? sí, ahora ya pique el Ahora ya está. Ahora ya. A ver, ahora voy yo a fastidiarte Ahora. todo. A ver, ahora empieza. Aquí va a quedar un furado con el calceto. Coge a ver. Cojo así. Yo te explico a ver. Vale, dime. ¿El punto para adelante? Sí, no, al revés. Empezamos bien. Oye, ya Pérez y no sabe hacer calcetines. Y encima quiero vestirme. ¿Y qué? Vieja, casada y sin saber sin hacer compromiso. la labor. Sin A saber ver, hacer. y ahora para abajo. ¿Por aquí o por arriba? Por aquí, espera. Por abajo. De aquí para aquí. Toma vida. Así. Claro. Ay, madre. Los escarpinos estos son guapísimos. Estos, como, ¿tú cuánto tiempo lleves haciéndolos? Esto, no. Pues haciéndolo muchos años vaya. Probarlo a ver. Claro, ¿de qué número basta? Pequeño, como la Cenicienta, igual. ¿De grande grande? Estoy en la Cenicienta, Nando. Si no me entra, no tengo príncipe. A ver, no. Pruébalo a ver. ¿De qué número son? No, dice que No se entiende, sí. Sí, entonces... Le sobra. Bueno, Son grandes. tengo más pie de hermanastra que de Bueno, Cenicienta. andar por casa Valentín. ¡Uy, qué guapo! Y encima hacen masaje. Sí, sí. Y casi igual de alguien me mata. Pues pegar alguna culada también Sí, con sí, ellos, que se ¿eh? regala, hay que tener... Bueno, yo muchas veces ando bien ellos y nunca caí, ¿eh? ¿Sabes que yo soy muy cabezona? Que esto de ser de turón... Vuelve otra vez. Por lo menos déjame intentar, anda, dame una clase... Primero, ¿cuál que hago ya ayer? Esta. Esta. Vale, entonces. Vamos a ver si... Nando, tengo tiempo, ¿no? Para preparar.
Mira, aquí tenemos a Juan. Sonia. Muy buenas, Juan. Mira, Juan. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Usted es Juan, vecín del Mazuco. Bueno, es divino de Caldoñén, se casó aquí. Nacido en Caldoñín. Anda. ¿No estuvieron en aquel pueblín? No, tenemos que ir, claro. La cueva tremenda. Y la... Esa es la cueva que hablaban de cuando la guerra. Cuando la Cuando la guerra. guerra bajaban todos allí. a Entonces era Caldoñén muy guapa la de aquí del Mazuco. ¿Eh? La de aquí sí era guapa, sí. No, es que crees tú que por las rubias era fino. Ah, sí, dábansete bien las rubias. Estaba más rubia que por él. Entonces viniste a casar a este pueblo. ¿Eh? Viniste aquí a casarte. Sí. Bueno. Juan, tenemos que ir hasta el parque, tenemos ganas de enseñaros esto de esto. Agárrate del brazo de la rubia esta y ya vamos a llevarla hasta el parque. ¿Cuántos años tienes, Juan? 86. Ay, pues hijo mío, estás bien guapo. Sí, voy solo y tal, pero... Pero está la rubia, agárrate ahí. vamos. Tú agárrate a la rubia y aprovecha. Este ye parque, pero ¿cuánto tiempo lleva este parque, Juan? Este lleva años, qué sé yo, lo que llevará igual 15 años, de hecho. 15 años. ¿Antes aquí cabía? No, Esto era el Norrio que cayó y después se rehabilitó, lo cedieron para el pueblo. Ahí tenemos el monumento del inmigrante. Eso de ahí. Claro, y aquí ahora juntáis vos Y aquí se a junta echar la parrafadina. Claro, Claro. los viejos y jóvenes. ¿En qué trabajaste tú, Juan? Yo cebando vacas, cuidando ovejas Y echando cargas toda la vida. y echando cargas al yombo, segando y... O sea, tenías el gimnasio bien dominado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, aquí llegamos al monumento este lo del inmigrante. Ese se hizo en el Concejo de 92. Llanes agradece a sus emigrantes, nunca se fueron porque siempre soñaron con volver, el Mazuco. Estoy de marzo del 92. Trabajaste hasta haciendo ladrillos. Y ahora que ves todo esto, ¿están bien fechos estas piedras? ¿Esta cantera y buena? Está ahí piedra picada, ¿eh? No tiene más. Esas también hechas. Increíble la vista que hay desde Ahí este tenemos el parque, Cuera. ¿tenéis, eh? Sí. ¿Esto es un Cuera? Sí, eso recuerda. Eso es la sierra de Cuera. ¿Y esta pista que va para allá? ¿Qué lleva? ¿Para dar Esa va al Valle Bianco, a la llosa de Bianco, a una llosa que hay atrás y de ahí se sale a Purón. Ah. Sí, sí. Pues vamos a acompañarte otra vez a casa, ya que te saquen zapatillas. Sí, sí. Tendré el detalle de... Sí, llévalo otra vez para allá. Sí, Vamos por mejor eso. no me mojo, ¿no? Ya, pero no quiero que cojas frío. Con tanta fría, luego cógeme y pones... Sí, sí, después lo ponemos a vivir. Otra vez dando los vallos, ¿eh? Sí, los roballos no están paseando de todo el día. Mira, ahora vamos a ver al artista del pueblo. Artista del pueblo. Y el más pequeño del pueblo. Rogelio. Rogelio. Míralo, A ver. aquí lo tienes. Déjame... Uy, que me has Pasa para que no golpeado. vayas a matar. Rogelio. Muy buenas, y es el artista del pueblo. Tú saliste en periódicos, ya que te estoy viendo, ¿eh? Sí. Soy Sonia, encantada. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Así que ella es de aquí del Mazuco. Mira, Ay, madre, soy yo de Leticia. Espera, voy a sentarme. Esta tabla tiene un poco vocación de tabla de cortar. Úsala igual. No importa que ponga yo el pandero. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, ¿cómo y esto? Porque tú... se chivó él que eras artista. Pero también y es carpintero. ¿Cómo y esto? corazón. Este corazón... ¿Y regalaste a Leticia y a Felipe? No, ya han hecho, pero no lo quisieron tampoco. No lo quisieron. Ay, bueno, pues vaya también. ¿Y esto qué es? Eso es una bicicleta. ¿Una bicicleta? Eso la tienen para dar pedales, para hacer gimnasia, ¿qué crees? Para darle la gimnasia. ¿Con esta? Sí, sí, sí. ¿Y haces mucha gimnasia? Un poco. Bueno, ¿para qué? ¿Y esa cuna que hay ahí en esa foto? O sea, al final era la princesa, pero no... Una cuna para la princesa. Pero no quisieron. ¡Qué guapa, ¡Qué No, cosa no, más no llegó a guapa! entregarla. ¿Qué hacéis ahí? Que tal tú cuentas ahí de lo nuestro y de uno y otro. ¿Qué es este? El pájaro. ¡Ay, madre! Señor pájaro, encantada. Igualmente. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que estimequis, quiera al infierno.
es vecino de aquí también? Está así, vivo ahí. Vecino de aquí entonces, Aquí, de aquí. Mira, tú así que hay el pájaro. ¿Tienes enfrente el pájaro? ¿Qué os estabas contando de cuando nos disfrazábamos? No, eso no. No, pues mira cuando nos disfrazábamos ahí del Pulga y de Linterna. Y de curas y de todo nos disfrazamos. Este y es tú. Y este y es tú. Claro. ¿Dónde sacasteis la ropa? Eso nos lo dejó una vecina. Fueron a restaurar la iglesia y son de unos obispos de unas reliquias que había en Ortiguero y nos las cogió y nos vestió y a la... Vamos a ver algo más tuyo, lo que tienes ahí guardado. A ver, vamos, ya verás ahí de... Ya que lleve la tabla, vamos hasta allá a ver algo. ¿Qué tienes, cosiquines del Ahí taller? tengo basura bastante, según la mujer, que no traigo nada más que basura para casa. ¿Y es verdad, Rogelio? No sé, yo no digo nada por si acaso pillo, Por si ¿no? acaso, sí. Bueno, déjate la tabla, vengo ahora por ella. ¿Y muy lejos? No. No, está aquí Ahí, al lado, ahí está aquí al mismo. Pues nada, venimos ahora. Bueno, Das un Rogelio. beso, Rogelio. Pues hay un beso por lo menos, o dos. Un beso. Ay, dióme los dos, ¿eh? Sí, pues, ahí... Si cortejó a todos los mozos del pueblo. Estuvo muy bien dado, Rogelio. Mándalos a la porra todos, que no se metan contigo. Venga, a hasta todos los ahora. mozos del pueblo cortejó a Rogelio. No, aquí ya veo que de cortesear sois todos, ¿eh? Bueno, unos más que otros. ¿Pero qué tienes aquí? ¡Ay, madre! ¿Aquí hay de todo? ¿Esto es un museo? De todo un poco. Mr. Pájaro, ¿cómo es esto? ¿Ando? ¿Cuánto llevas ahí buscando cosiquines? Media vida ya, Media 25 vida. años o así, Madre de Dios. recopilando algo. Y por todos los sitios. Por todos los sitios. Lo que dicen que unos mierda, para mí es cosas antiguas. Hombre, y que hay de todo, estoy un museo casi. Hay de todo. ¿Y esto? Esto es la primer radio que existió en Sotres. No me digas. Sí, con tocadiscos y con todo. Madre, La iban a tirar y me la dio un amigo. ¿cuánta gente se habría reunido aquí en tiempos alrededor de la radio, eh? Sí. Ahí nosotros escuchando la Pirenaica. Con una nevada buena. Mamina mía. ¿Y esto de aquí? Esto es para raserar. Esto es un banco de raserar. Ahí es donde se hacían los mangos de las... de martillos, de zadas, de... Ah, para hacer más pequeño Exactamente. ¿Y esto cómo va? Eso se coge esto. Sientas aquí uno. A ver. Sientas aquí con el pie. Y saques los forgases. Claro. Pues mira, ¿qué tal, eh? Nada. Resistiendo la forma del mango o de lo que quieras. Préstate a hacerlo, sabrás. No, no Voy te voy a saber. A ver. Esto que... ¡Ay, madre! No te cortes, ¿eh? Coime, neno, filástela. Tío. Y hay que dar aquí, Pues meter el pie abajo, primera. el pie Los abajo. pies ahí Hay porque que hacen meter presión. primera, ¿no? Sí, sí. Así, haces como... Oye, esto... ¿No ves que hay máquinas que venden en la tele por la mañana, así a las 2 de la mañana para hacer gimnasia? Sí, Igual sí, que sí, esto. sí. Aquí lo inventasteis aquí en el Mazuku. Echar musculatura ahí. Ahí, ¿no? Y apretes el culín y ahí la patuca y todo. Sí, sí. ¿Y eso qué es? Eso es el meanu del gochú. ¿En serio? Sí. ¿Y para qué lo quieres? Esto es para los serrones y para eso, para pasar el... Mira, El aquí gochu tengo tiene un serrón. grasa hasta ahí. Hasta ahí. Y eso se quita. Esto se quita. Se deja, no se pudre ni nada, porque está... Ni tiene sal ni nada, pero no se pudre con... ¿Porque grasa solo? Claro, por ahí es por donde orina y por todo. Y esto se usaba para esto. Para los serrones, para que cortaran más. Lo usaban para muchísimas cosas, para las carnales de las vacas, para las botas, para... Para todo. Le vas así, jolín, y ya a cerrar con él. Un hidratante Esto, maravilloso. pásalo por el hocico y te queda fino. De lo que tienes aquí, ¿cuál es la pieza que más cariño tienes? La que más... Pues los cadabaos esos, porque los hizo mi padre y esos son una reliquia. Hombre. Es lo más.
Bueno, puede ser aquel cuadro también, que era de mi bisabuela, San José, apóstol. Y después, bueno, pues tengo ahí cosas que me van regalando. Zalombu. Esta también era de mi padre. Esto es una matraca de para el día de Jueves Santo. Esa tiene 100 y pico años. La tengo aquí doble también. A ver cómo es. Pon el dedín. Sí, no. Vaya, madre mía, la que armamos. ¿Y ahí qué pon? 1940. Mira, Ramón y Alfredo. ¿Y qué puede significar el nombre y la fecha? Pues eso sería el que los hizo. El que los hizo, porque a lo mejor también habría alguien que los tocaba, ¿no? Que también, igual estaban en la iglesia, y te tocaban el día de Jueves Santo y decían que era para echar el diablo de la... ¿Y esto vale para partir nueces? Ya me dije, sí, no, ya me lo dijeron, digo, ¿sabes lo que es esto? Coño, para partir nueces. Para partir nueces, digo, metí los dedos, también vale para partir los dedos. Bueno, antes de que diga el chundeu, date un beso y voy a seguir con Nando, que todavía nos queda, ¿eh? Claro, nos queda Después vémonos. Muy bien. Neno? Allá abajo nos vemos, Pues por nada, ahí. tú sigue ordenando, que si no viene la mujer... Sí, no tengo que ponerme a hacer eso de las tellas y eso para... Pero no todo curioso. Muy bien. Venga, cielo. Venga, hasta luego. Espera, Finina como un chimiagulla con la gadella rosia. A tu pulo al cabo el chagún de frío una seronda. Aquí tenéis lavaderín. Aquí llegamos al lavadero. ¿El único que hay en pueblo? El único que hay en el pueblo, sí. Hubo otro porque antes el manantial no había agua del pueblo. Se traía Era la reguera. desde allá. Y entonces allá había uno viejo y un bebedero. Y después en el 53, creo que fue, en el 57, está ahí la placa de la fuente. Se metió el agua al pueblo. O Aquí, sea, que ya pero desde, no las casas. desde los 50 lleva este lavadero. Sí. Antes de esa época había que ir a otro que estaban atrás. más para arriba. Sí. Ya, pusieron uno en el medio. Por lo menos está aquí en el medio del pueblo, está muy guapo. Y ahora lo arreglaron otra vez hace Poco, poco. el 10. Claro. Aquí tienen la placa de... Sí, en el 57 había sido, sí. En el año 57, siendo Sí, alcalde, sí. Eso se Regino hizo Mosquetera. La traída de aguas La traída de aguas hasta aquí, que después se metió en las casas en el 75, por ahí creo que fue. Más. Claro. Que antes no había ni baños en las casas. Eran... Bueno, claro, como todos los pueblos. hasta los que llegó el saneamiento, Sí, pero sí, voy sí. por lo malo. ¿Para allá? Sí, vamos hasta allá, vamos a ver para allá, a ver. Vengo del Campus Santana, ya perdí una giga verdi, algo en Campus Santana, aunque la giga se quede. Hay que danzar, queremos ella de los marineros, Santana la miuma, huilla el masudi, y Santana la manastra, huilla no es usciare. ¿Aquí también vive gente en esta parte de aquí? Sí, aquí tenemos es un matrimonio, Juan y Tere, lo que no existe era ella, pero Juan sí está por lo menos. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi por ahí. ¡Juan! Pues tenéis un timbre aquí. Ahora aquí, a puro voz, vamos a ver, hostia. Muy buenos. Baja hasta acá, quiero verte esta morra. Quiero vete. Que me dices que vives aquí con la tu mujer, pero que la tu mujer no está. Fui a posar en el cabo. Ay, claro, porque ya la caída que tenéis, ¿eh? Sí. Memura, memuradora de memura, presa que estime quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. O sea, todo ese mal mercado baja esa posada Sí, baja cuando eso. y llevo mercado, ¿eh? Va, no hay mucho, pero... Aprovecháis también para despachar si hay que ir al médico. Tiene que ir allá al médico, sí. Claro, ese día el día del mercado, El mercado, por eso hay algún papel de una vaca o algo. Hay que ir al médico y hago muchas ¿Cuánto cosas. y es nacido de aquí? No, yo soy nacido de Vivaño. ¿De Vivaño? Sí. Meca. Aquí vine a parar. Aquí viniste a parar buscando el amor. Ya lo conocí cuando tenía 16 años. De meninos. Estaba por el puerto, de junto ahí en el pequeño. monte, Sí. en el caballo que llaman el sitio. Sí. Y ahí echaste ahí el huello. Conocíla aquí. Y Qué bueno. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Va a hacer 46 años. Madre. ¿En qué trabajaste tú, Juan? Yo estaba aquí siempre de ganadero, de pastor. Unas vacas jasinas rochas de estas nobles. Ah, sí, tenías Las primeras la vacas casina. casinas que hubo por aquí las traje yo. Y ¿Dónde les compraste? ¿Dónde compraste la primera? la primera la compré en Corao, el día 3 de marzo. ¿Hiciste buen trato? Sí, pintaron muy bien.
Pintaron buenas, Sí. ¿eh? ¿Volviste a tratar con ese tratante? Sí, compré, Sabes que la se compré llega. a unos paisanos. De aquella en marzo había muy poco ganado. Claro, fuiste a la casa a comprarla. Sí. Y hubo robla también. Sí, sí. Hubo de todo. ¿Cuántas llegaste a tener? Llegué a tener cerca de 100. Casines todos. Casinas, sí. Joder, además es tan guapa, la casina y es tan... Todos los montes iban hasta Cabrales y corrían todos estos montes y todo esto. Y ahora nada, ya te has retirado. Ahora ya no lo sigo. Claro. Y es que es curioso, todo el mundo que piensa en Llanes, piensa en el turismo, en la gente de Cantabria que viene, los madrileños, que parece que está todo tomado, los pueblos que de no hay los un montes pueblo hay de Llanes que no tenga un madrileño viviendo, que no sé cuánto. Aquí no, aquí sois... Hicisteis aquí un... Todos autóctonos. Todos, ¿eh? Todos, ¿de Y qué? ahora por todo este monte corría, igual de paso corría este otro hasta cerca de Posada, pues por todas partes andaba, tenía. O sea, tenéis andado mucho aquí, ¿eh? Muchísimo. Al día hacíais 15 kilómetros con la gorra, vamos, o más. Y cuesta Había arriba. un cuñado de este que decía que corría yo más kilómetros que un 124 que tenía él. Ay, madre, ay, madre. Bueno, a ver si después cuando llegue la tu mujer del mercado, Sí. si hizo buena compra y si hablo con ella. Sí, Que me sí. dé la otra parte, ¿eh? Eso, claro. Venga, Juan, dame un beso, que no Hala. quiero que agarres frío, que si encima estás malín de los bronquios, esto no es bueno. ahora ya me iba pasando algo. Pero bueno, Claro, tengo ¿no? que tener cuidado. Sí, por eso. Venga, cielo. Hala. Venga, Hasta seguimos. luego. Adiós. Abriremos esto, ¿no? Qué cosa más guapa. ¿Qué te parece? Precioso. ¿Cómo se llama este camino? Este es el camino del Nozalín. Del Nozalín. O sea, que había noceos también por aquí. Ahí atrás tenemos un potrero y donde se guarda para Ahí las aguas. atrás. Ahí atrás. Aquí abajo una central eléctrica, hace Ahí- en el 62. Ahí hay como murió una hecha. cascada, puede ser. Es una presa. Ah. Una presa de agua que ahí había un salto de luz y se subía la luz al pueblo, antiguamente. ¿Y este Sí. río por dónde sigue? Este río se esconde ahí y va a salir a Caldoñín, a la cueva esa famosa que hablábamos de cuando la guerra. O sea, que va por dentro de... Va por todo debajo, por debajo. y pasa por Caldoñín. Si llueve mucho sale por el pueblo. Si no, sigue al pueblo siguiente, escondido por debajo de tierra. Claro, con un paisaje tan guapo apetece ser ovella. Ovella. Claro, estás todo el día... Sí, ovellas somos bastante, ¿no creas que no? Qué cosa más guapa. ¿Salgamos un poquitín? Sí, sí. Esta parte del pueblo también está habitada. Esta parte vienen de verano. Esta parte son la familia de Xoaco Amieva, el mejor gaitero que tenemos en Asturias. Hombre, ¿no? Sí. Así que está allí la Esta Quintana de es Xoaco. La Quintana de Xoaco. Aquí está la casa de la madre, de la tía, de él. Tiene también unas casas ahí. Mira, aquí está esa es casa de Chella. Chella. Chella se llama, sí señor. Y estás ahí... Mira dónde tienes a Chella. ¡Qué guapa! Chella. Mira qué mujer más Sí, guapa. sí, sí. Memura, memuradora de memura, presa que estimetis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y es de esta casa nacida o No, yo estoy yo, no vayas para yo pasar? nací en Andrín Ah, ¿y casaste aquí? y ya me casé, ya llevo aquí 57 58. años sería. Claro, entonces Porque ya es de aquí. ya Yo tiene- soy más de aquí que de Claro. allá. Pues tienen 3 hijos, ¿no está Óscar y José por ahí? Sí. Mira, Ah, Óscar, estos son los nenos. Óscar, José. ¿Qué tal? Este hizo Oviedo. Tú estás en Oviedo. ¿Tú? Yo aquí. Aquí. Este- y el que tienes tú controlado. No, este es el de los tiros, este es el cazador de oro de la zona. Ah, sí. No me muevo de aquí. Ande, ¿y aquí qué caza hay? ¿A qué vas? De todo. De todo. Ovnis, jabalís, rebecos, lo que se te... No, Rebeca no hay. Jabalí Jabalí. sobre todo, ¿eh? Y luego tú tienes que guisarlo. Tienes que cocinar tú el jabalí. Cocina lo que pilla. Es lo que menos me gusta. Ya, porque hay La que hija sí. desbravarlo. Cada uno que viene a casa, el jabalí. Claro. eso Yo es. mío- Y no, tengo no, una hija en no, Oviedo no, que no. igual conoces tú además hasta el marido. El marido es Paco Vigil, que es el director ¿El de de la la banda. banda? De la banda. Meca, Francisco y no Vigil, aquí es trajo Paco. nunca la banda aquí. ¿Eh? No vino con la banda. Sí, vino. Estuvieron un año de hace
hace muchos años. Así que ya es la suegra, mandas tú más que él, porque él manda con la batuta, pero mandas tú No, más la que suegra. más mata será Feliz. Feliz es la que mata. No, la suegra manda más. La suegra y la suegra. Mira, este fue el que bajó, Un abrazo. el proyectil aquel que está destacado ahí en el muro. Que el proyectil que está ahí en el muro, sí, lo bajó del avión de arriba. Sí, cuando Este fue uno de ellos, al sí. hombro con él. Ya andaba la ¿Con metralla, qué años? guajes, Uy, pues tendría yo... Eso se encontraban después. Igual ya había ido a la mili. Sí, 20 Pero eso años. tenía que pesar mucho. Mucho, pesaba casi 60, 70 kilos. 60, 70 kilos pesará eso. ¿Y no te dio miedo a ver si todavía estallaba? No, me explotamos muchísimo. No, sí, por se ahí, explotaban. Y después lo Fuego, bajamos a una explotar. cueva y pegamos fuego para explotarlo. Pero explotó las poletas solo. A ver, un misil, llevasteis los rapacinos a una cueva, prendisteis fuego para ver si explotaba. se explotaba, Podíamos amigo. mandar a Sierra del Cuera a tomar por saco. No, pero ya estábamos hartos de explotarlos, ¿eh? Ya estábamos bien entrenados. No, esto no volaron. Y De milagro. saltó las poletas y quemó en dulces de entera. Quemó toda la trilita y quedó, llegó a quedó explotar. vacía así, no explotó. No reventó. Marcha con la Corporación corporación poner un municipal. botón grande. Hasta luego. Mira, aquí estamos llegando a La Barriosa, porque el barrio de arriba se llama El Cantón. Y tiene La Barriosa. La Barriosa. Aquí, mira, aquí te voy a presentar a un gran artesano. Uy. Y aquí tenemos a Juan Zapatero. Hola. ¡Hola, Juan! Juan Mira. Zapatero. Juan Zapatero. Juan Zapatero Llanes. Muy buenos. ¿Y apellidos de Llanes también? Sí, sí, sí. ¿Y ella quién llega? Ella es su hija, María Antonia. ¿Qué tal, cielo? Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Mermura, mermuradora de mermura, que saques Timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Este es un gran artesano de hacer panaderas, hacer... Bueno, ya lo ves, preparando. Pones los dientes a todos los praderos, los garabatos que A decimos. garabatos, como llamas para allá. Garabatos. ¿Y pones dientes también a paisanos? Ya puestos, ¿eh? Ya, Tú miras ese artesano, mira un compar de los de... ¡Madre, ¿Este mira qué artesano? guapo! ¿Este hiciste tú? ese sí. Este es la medida, porque ahora, después que es eso, Sí. pues los hay que marcar Ah, así, claro, para que todos para tengan... que todos queden a la misma medida. Y Claro, entonces después ya se cierran. claro. ¿Cuántas lleves fechas en la vida, Juan? ¡Uy! Ay. Pero seguro que no yo lo único que hacías, ¿eh? Hemos solamente veranos de mandar para Grao sobre 500. Para el mercado. Las mandaba, venía un señor de Grao a buscarlas aquí. Claro. Y luego vendíales allí en el mercado, Sí, en Grau. sí, claro. en Grao, sí. 500, madre de Dios. Entonces tu padre veías muy bien poco, estaba todo el día dando y aquí... Pues sí. ¿Eh? Y después como tampoco estuvo mucho en eso porque anduvo por Alemania. ¿Estuviste en Alemania? Sí. ¿Haciendo praderes también? No, ¿Cuánto tiempo echaste en Alemania? 5 años. ¿Y qué hiciste allí? Pues hice hacer cerveza. No me digas. En una fábrica de Y cerveza. alguno bebería también, ¿eh? Así que le gusta bastante, ¿eh? ¿Y tú llegaste a ir para allá también? No. Nos quiso llevar, pero la familia de aquí dijeron que no, que después que no nos iban a volver a ver, que si no sé qué. Entonces se vino. O sea, que marchaste tú solo, quedó aquí Mi madre y, la mujer y los nenos. y los dos rapaces Dos que, rapaces, que dos, están en la- México. O sea, vosotros sois 3 hermanos. Sí, Y los tus fíos emigraron 2 de ellos. Sí, los dos, el que va detrás de mí, que no nos llevamos un año, y otro que llevo yo casi 11 Y años. los hijos después que hicieron al mini marcharon para México. ¿Y qué tal os va por México? Bien, muy bien. Se casaron allá, ya formaron su familia. ¿Y tienes nietinos en México? Sí. Juan? ¿Eh? ¿Tienes nietinos en México Sí, todos? tengo 4. Casi nada. 3 machos y una hembra. ¿Y cuánto hace que no los ves?
Pues va a hacer 4 años. O sea, que ya tienen que estar al caer, ¿eh? Tendrán que venir. Ah, pero ya cruzó el charco, ¿eh? Ya fue allá a verlos y todo. Sí, ya fue 3 o 4 veces, sí. No, ya fuimos 8 veces a verlo. Y gustote, ¿eh? En México mucho. Pero Juan, ¿tú ya has nacido de aquí, de este pueblo? ¿O casástete aquí? No, él nació en Villa. No, pero a los 6 años ya, desde los 6 años ya vino. ¿Pero aquí. Villa de dónde? Ahí Ahí abajo, abajo. el pueblo de cerca. abajo, sí. Él nació allí. Pero a los 6 años ya vinieron para acá y toda la vida en 6 Mazuco. años ya... La que nació aquí fue mi madre. Vino con 6 años. Yo ya nací aquí y... O sea, ¿desde cuánto hace que conoces a tu mujer, entonces? ¿De toda la vida? ¿Desde nenos? Claro. ¿Ya te gustó de nena? Sí. Ay, madre, mucho rimes esa mano para allá, ¿eh? Ten cuidado. No, pero él sabe conocerlo. Ya. Es la primera vez, ¿eh? Bueno, vamos a dejar a 4 mañana y vamos a ver la otra artesanía que te decía. ¿Qué otra artesanía? La de María Antonia. Ah, tú ya también eres pero artesana. tienes que subir para arriba. Yo tengo lo en casa. Claro. Ay, qué bien. Juan, ¿Ya? ¿quieres aquí cerrando y hemos hecho fotografía? No, ya me marcho. Ah, pues haces bien. Ya hiciste ya. aquí bastante Ya. el telar, ahora... ¿Cómo no? Bueno, pues venga, vamos. vamos a tirar para arriba. Vamos para arriba. Claro, con la de praderes que hizo va a ya tendrá tiempo terminada. Qué guapa la casina, ¿eh? Sí, Me encanta el color, el ¿Os claim, gusta? el claim, el color El claim. color. Pasa, Sonia. Te presento a mi madre. Hola, Mira la sorpresa. guapísima, madre mía. Preciosa. Aquí, la que enamoró a Juan, ¿eh? Eso. Esto hicisteislo vosotros. Servidora. Hicístelo tú. Sí. Madre mía. Ella. Y esto todo. Todo. Bordado. Qué maravilla. ¿Cuántos cuentes hay aquí metidos? Ni se sabe. Ni las cuento, porque si las contara entonces, menuda. Y increíble. Madre Dios, ¿cuántos tienes hechos? Porque, bueno, tienes en gris, en turquesa, el claim, este morado que lleva una divinidad. Ah, el de Nelu también lo haces tú. Sí. Y falta Uno que veis que lo puso la hija el día de San José y estaba limpiando y entonces no lo trajo. Es un beige muy clarín, precioso también. ¿Cuántos tendrás fechos? Para ellas, para las 2 hijas, tienen 6 trajes hechos. Para las hijas. Vaya suerte de madre, ¿eh? Hombre, ¿Lleva al mismo tiempo un traje que otro? Ya te lo contaré luego. Ay, madre. Ay, amiga, vámonos. Vámonos, que hay que sorpresa después. Vas con Vámonos. Nando y luego vuelves, que Nando ya sabe cuándo. Venga, vamos a comer. Y no me cuentes más nada de... Perdona. Y esta tela tan guapa. Ay, por Dios, y que... Bueno, vuelvo después. Luego vuelves Mira, por Dios. y ya te contaré. Hala, pues... Oye, vaya remango. Cristalina, esta fía tuya tiene un remango que vamos. Pues aprovechen la comida. Ya, ¿no? Ya puede ser buena. Después de... Ya es la primer casa en la que me echen, ¿eh? Pero luego ya tendrás la sorpresa. Venga, hasta luego. Ahora llegamos a la Cabezuca. La Cabezuca, y hay alguien se llama eso. Esta es la que última- anda con piesuco. De las últimas casas del pueblo. Este es Angelite. Angelines. Hola, guapa. Hola, Muy buenas. ¿Y quién estás cucando por ahí? Ahí Samuel con su perro. Samuel con el perro. Samuel con su perro. Uy, madre. Venga, ¿Es vale, Titorete? ¿Cómo se llama? ¿Se llama quién? El perro, tú y Samuel, ¿no? Yo soy Sonia. Encantada. Memura, memuradora de memura que saques tinequis, tierra infierno. Mira lo que adelante sí. Qué bien huele este perro. He dicho esta madre. colonia, ¿qué crees? Echaste colonia. ¿Qué colonia? Pero bueno, Sí. pero madre mía, varón dandy echaste o qué quiere. ¿Qué pasó? Claro, ahora huele a mí que huele a porruzo. Tengo 2, si le gusta y más. Y es que no debe de gustar mucho el nenuco, ¿eh? Al perro. Me gusta el nenuco. Que iba a gustar, que iba a gustar. Esta somos Abelina. ¡Abeli! No, Ven no, para tranquila, acá, somos, mi somos. vida. Ay, madre, qué guapa, vaya huellos más preciosos. A ver, Nando, explícame que hay mucha mujer guapa aquí. Sí, hombre. Un chaval. ¿Huelita? Esta es la abuela de Samuel. La tu Por abuela. parte de mi De su madre. madre.
Y tú ya es la madre de Samuel. de Samuel. Soy la madre de Y Samuel. viviste siempre aquí, en Siempre, esta casina tan guapa. ¿Te acuerdas del huerto que vimos allá arriba de la que veníamos? El huerto ese que está ahí enfrente. Ese que tiene ahí como de ese piedra, pero ese eso que huerto tan es de pindio. ella. Ese huerto es de ella, lo sembraban antiguamente, así que mira cómo los prados antes. Pero que ibas allá arriba a sembrar. A sembrar el huerto, ¿qué? Y el marido mío bajaba a cuestas las cargas de Las cargas de hierba de allá, todo. ¿Cuánto te llevaba a ir a sembrar allí? No, nada, porque estábamos de andar en monte de 2 pasos subíamos. Claro, madre mía. ¿Y a ti gusta la huerta? A mí sí. Y las vacas, mucho. ¿Sí? ¿Tenéis ganado? Sí. ¿Cuánto tenéis? ¿Cuántas? 33. ¿Tenéis trabajo, Angelines? Chatinos y Entre Claro. chatinos. ¿Y tú que ves ahora Vacas, atender el chatinos. ganado? Sí. ¿Por la mañana y por la tarde? Sí. ¿Ayudes a tu madre? Sí. ¿Qué es lo que mejor se te da? Regular, no creas que es muy trabajador, no, pero bueno. Lo que más te presta, ¿qué es? Las vacas. Pero de hacer con ellas el que llevarles a yendales, claro. Sí. Y ha ido a llevar los fardos. La Claro. ganadera es la pequeña. Claro, claro, claro. Pues nada, tú y yo, Nandi, seguiremos. Seguimos. Claro, porque hay que ver a más gente. Después vémonos. Vale. Vale, Después que nos vemos. Date tiempo a hacer todo, volver y ir un poco a la folicia. Vale. Yo voy a... Dame un beso, tesoro. Sí. Yo voy a almorzar, que estaba almorzando. ¡Ay, madre! Pues ya te tiene que gustar el programa para dejar el bocado, ¿eh? Porque- Un besín, cariño. Ay, ya, tan vieja Sonia, no me dejes. Calla, oh. Angelines, un besín, cielo. Encantada. Pues nada, a ver dónde me lleva aquí. Venga, vamos, hasta vamos, luego. ya nos vemos. Hasta luego, hasta luego, cielo. Ya nos vemos después. Hasta luego, cariño. Dimos la vuelta entera ya. Sí, ya dimos la vuelta al pueblo. Mira, ya estamos otra vez en la casa de Juan Zapatero. La de María Antonia. La de María Antonia. Y compañía. Aquí te vas a tener que quedar. Ay, meca. Quédate aquí, que aquí te vas a tener la sorpresa. ¿Y tú qué? ¿No vienes? No, yo voy hasta el bar. En el bar te espero. ¿Espérasme ahí? Sí. Bueno, pues Venga. nada. Vale. Cristalina, ¿vamos para adentro entonces? Venga. Pasa, Sonia. Voy para allá, Cristalina. A ver. Mira, la sorpresa que te tenía es que te vas a vestir con el color, con el vestido malva. Te voy a vestir de Yanisca, Ay, madre. Con el traje que tú hiciste. que yo hice. Pa' Bueno, que a mí luzca. fue una ilusión tremenda. Solo me vestí una vez Sí. y un poco la trágala, porque esto de la tele y como llevo, y vas a vestirme tú... Como Dios manda. ¿Cuánto tiempo nos llevará eso? Cuarto de hora, 20 minutos con pañuelo y todo. Pones el pañuelo, no lo tienes fecho, pones. No, no lo pongo. Bueno, pues Ya te ven. hago un moño Pues vamos allá, voy y dejando te aquí las pongo el cosas. pañuelo en directo. Y claro, bueno, tengo que quitarlo todo, ¿no? Claro. A ver, Es que es a ver la misterio. que armamos. No, no, tú no te preocupes que lo va a salir bien todo. Esto habrá alguna parte que sea privada, ¿no? Sí, claro. Se non volver a buscarte Vuoi dimmi che hai dinero Pa'l portar de viajero Y nada más pueda tornar Contigo quiero casar Me dicho el mozo embarcando Y aquí quedé yo llorando Y a la vecina de guía Como serio noche y día Y pasó la noche entera Soñando con que viniera Dedicando pa' la ría Chimbiendo pe la feria Ahora va el chaleco. El chalequín. ¿Cuántos capes son? O sea, la falda, lo que lleva la saya, La camisa. la camisa. La falda, el chaleco. Y después ya va la falda del traje. Y el chaleco va, pues cámbialo. Sí, el que tú quieras. Ahí donde juegas con el color. y- Exactamente. Puedes poner los colores que vaya con... Por ejemplo, tú vas con el malva, pues iría negro, iría beige. Claro, ahí combinando Hay los muchos- colores. muchas Pero combinaciones. tú mira ya Eso lo que es- lleva el embozo y la falda como Esto se lleva. llama trancajilao. El trancajilau. Y luego, todos los piedriquines, esto ya zabachas. ¿Cuántos llevarás fechos ya? Si van 14 o 15 trajes, sí, ya llevo hecho. ¿Y cada uno cuánto tiempo lleva? Bueno, estos me llevan cosiendo bastante. ¿Pero cuánto pesa esto? Unos cuantos kilos, ¿eh? ¡Ay, madre! Que, este me llevó un Hay que año, comer pan truco. un año largo, ¿eh?
Un año, en bordar. En bordar. Este es de la tu nena. Sí, este es de la nena mayor, que se llama Laura. De Laura. Oye, tengo que darles gracias y un beso a Laura por dejarme el vestido. Y ahora ya va. El dengue. ¿Cuánto vale ese dengue? Pues, qué sé yo, pero para venderlo... No, yo un traje de estos. Si lo tengo que vender, menos de 15.000 euros no. Madre de Dios. 15.000 euros me están poniendo encima. Como para manchártelo con chorizo, nena. Los hay, ya te digo, mucho más baratos, ¿eh? Este, por ejemplo, yo el que estoy diciendo si yo tuviera que cobrar las horas que he hecho, no, ¿qué va? No yo os trae cuenta, porque entonces ¿cómo lo tienen que vender ellos? Porque yo lo estoy diciendo para un chaval que lo está vendiendo él. Claro. Pero estos que son para estos fríes, claro, llévenlo... Pues meto lo que me da ni la gana. Claro. Porque de metro, ¿cuánto es? ¿Y dengue? ¿Cuánto mide? Pues debe de medir 2 metros y algo, ¿eh? Bueno, esta es la última alfiler y ya estás vestida. Ahora solamente falta el pañuelo. Vale. Ay, en esa silla. Claro, tienes que ser peluquera. ¿Así? Sí, porque el pañuelo... Tengo aquí una goma, no sé si te vale. Ah, sí, para... Esto tiene que ir el coso muy arriba, para que quede el pico del pañuelo arriba del todo. Ahí. Así. Ahí. ¿Está bien apretada la cola, María? ¿Apretastímela bien? Sí, porque es que para que no se te... Mira, esto va así y lleva dos cosas así, para que apretes aquí y esto no se te va. Esto es ya lo último del pañuelo. Aprieta, ¿eh? Claro, porque para que no marche, porque si no marcharía. La gente que cuando bailan y eso, pues tienen que ir con ello muy apretado. Y ahora se ponen así los picos. Tengo una gana de verme ya. Claro, para mí es una sorpresa. No sé cómo estoy. Ahora vamos a poner la flor. ¿Cómo lo quieres? ¿Para arriba o para abajo? Hombre, yo comprometida estoy. Ah, entonces para arriba. Ya está. Los pendientes. Toma, póntelos tú. Bueno. Ya voy completa. ¿Puedo levantarme? ¡Uy! Cuéstame levantarme. A ver. Uno. Mira, va a ponerse contenta mi madre por ponerme pendientes, que nunca me los pongo para nada. Y el otro. ¿Y qué hago yo con tanto telar ahora? Pues ahora lucilo. Vamos a salir a lucilo. ¿En serio? En serio. ¿Vas a sacarme de Romandela por el pueblo? Pues Enséñame. claro, y vamos a ir... Que todavía no termina la cosa, ¿eh? Ay, madre. Ahora vamos a otra sorpresa. Bueno, ya que hice un trabajo tremendo, ¿eh? Sí. Madre de Dios, mira, ay, qué guapísima. Yo veo guapísima. Sí. Estoy guapa, vida. Yo iba a ir vestidos, era igual que el tuyo. No me digas. Era maravillosa. Ay, ya que somos hermanas de vestido. Cariño. Estoy la nieta de Nando. Ay, ¿dónde está el mi Nando? Estoy la tu nietina. Bueno, ¿qué? ¿Soltásteme ahí? Y mira lo que vuelve. No te quiero que vaya a sorpresa. Y que se dice perres. Bueno, ¿qué? Que como dicen los mexicanos, que estás muy retechula. Claro, porque tú sabes de México. Mira, bien me siente todavía la fiesta. Aquí Montesinos felices cada poco. ¿Todos estos trajes pasaron por estos manos? No, este y este no, los otros sí. Todos los demás son tuyos. Eso los hizo la tía y la madre. Pero Lorena. son todos de casa. Sí, son todos de casa. Claro. Esta ya era tu nena. Esta ya era mi tía, Cristina. ¿Este es tuyo? No, es mi hermana. De la tu hermana.
Bueno, vamos. Sí, mío, ¿en qué casa está? No, Dios mío, déjamelo tu madre, dile a tu hermana. Pacharu, ¿qué? Muy guapísima está. ¿Cómo me ves? Bueno. La de las barbas que te lo diga. ¿Dónde está la de las barbes? Mírala allí, mírala. Levanta la mano. El Ay. garabato para la nena. Esto es para la nena, una praderina para ella. nena. Bueno. Ahora te digo que ¿Y esto qué lle? Unos escarpinos. Unos escarpinos, Mella. Esta también es sobrina mía, ¿eh? Meca, ¿tú tienes de estos? Sí, unos. ¿Y pican? No, que los de ellas son de la... Decía, con así, Karina. Oye, muchas gracias. Y ahora ya con esto para un calendario, ¿eh? Mira, esta se llama... Samuel, no me dijiste nada. No me dijiste nada. Esta es mi madrina. Ya, pero yo cómo estoy. Muy guapa. Ah, coime, no me lo va a decir el mi amigo. No me vas a dar el beso vestida de... Ay, claro, es que no dijo nada. ¿Tú que lo ves todo? ¿Eh? Sí, Vamos a ver cómo bailen estos nenes. Sí. Venga, pues yo quiero aplaudirlos ya. Damosles un aplauso. No sé yo si con la pradera y con todo. Cuando queráis.